Hola a todos, eh, bienvenidos a la cuarta clase auxiliar que va a ser sobre descriptores y notificaciones para características de CAD. Lo estoy haciendo como cápsula porque me da lata hacer una clase y porque en realidad no está yendo tanta gente, así que supuse que no importaba. Bueno, los descriptores son una pieza de como protocolo o sistema de CAD que es realmente no tan importante, pero que se utiliza para poder implementar notificaciones que sí son importantes. Suena como una lo que dije, pero se van a echar un poco más después. Entonces, aquí hay un diagrama de cómo está estructurado GAT, que es parecido a lo que mostré en la primera clase sobre el Bluetooth. Uno tiene un servicio que encasilla una serie de características. Cada característica tiene un valor que uno puede leer o escribir. Pero además acá podemos ver que tiene varios descriptores. Un descriptor es, en la práctica, igual que una característica, como también uno puede leerla y escribirla, pero semánticamente tiene que, como representa una especie de configuración o información asociada al valor de esa característica. Entonces, aquí tenemos un diagrama, digamos, más o menos cómo se podría utilizar esto. Tenemos una característica de temperatura que tiene un UID 1 y esta tiene un descriptor, que es el descriptor de unidad de medida. Esencialmente, a través de este descriptor, el cliente puede decidir si quiere que los datos como de la temperatura estén en Celsius o en Fahrenheit. Entonces acá dice como la característica responde con Celsius o Fahrenheit según el descriptor 0002, que es este. Ahora, como mencioné antes, la distinción entre características y descriptores es no muy práctica, es mucho más semántica que realmente como algo técnico. Entonces, aquí hay otro ejemplo en el que tenemos una característica que configura la presión, como la unidad de presión, y como una característica de presión en sí. Y el cliente, en lugar de configurar un descriptor de la característica de presión, simplemente como lo configura a través de otra característica. Y el resultado es el mismo. Al final, como la característica de presión atmosférica responde según como kilopascal o atmósfera, según la, la característica 3. Entonces, uno dice, si son tan parecidos, entonces, ¿cuál es el punto de que existen? Y esos son los descriptores estándar. Que estos son descriptores. eh, bueno, no es su único uso, pero este es como su uso muy importante. Son descriptores que define como el protocolo GATT en sí. eh, y que entregan ciertas funcionalidades que son necesarias para para el protocolo. Se llaman así, no los voy a explicar todos, voy a explicar uno nomás de hecho. Esto está al revés, aquí debería decir nombre y acá UID, me equivoqué con hacer la tabla. Pero vamos a ver el Client Characteristic Configuration, que tiene esto UID. Y esencialmente es lo que nos va a servir para implementar notificaciones sobre una característica. Entonces, ¿qué es? Este descriptor es una máscara de bits, es decir, que el cliente escribe un byte como de unos y ceros y cada uno representa como activar una cierta acción y esa acción debe ser llevada a cabo por el servidor. En este caso, solo están dos definidas por el estándar. El primer bit, es el bit 0, activa notificaciones y el bit 1 activa indicaciones. Esto no es que el bit esté en 1 o en 0, sino que el bit en la posición 0, si está en 0 no hay notificaciones, si está en 1 sí. El bit en la posición 1 define si hay indicaciones o no. Vamos a ver lo que son notificaciones e indicaciones al tiro. Y dice,
existen en todos los stacks de Bluetooth, hay un... eh, perdón, me traje. Siempre tienen abstracciones para llevar esto, como uno puede interactuar directamente eh, con descriptores y leerlos y escribir la máscara de bits, pero siempre hay alguna función que lo va a hacer por ti, como una función que diga como turn on notifications o start notification. Entonces en la práctica uno nunca va a usar eh, como descriptores directamente, o muy poco. Lo mismo para el lado del servidor. Tu, el stack que estamos ocupando, que es Nimble, tiene su propia abstracción para crear notificaciones sobre una característica. Entonces tampoco vamos a tener que definir el descriptor a mano, lo define el stack. Ahora, si les interesa cómo hacer esto a mano, hay un repositorio de Git aquí linkeado que hice, es bastante simple. Eh, Está hecho en base al mismo código de las clases pasadas. Lo pueden revisar y como, si es que les interesa, pero no es necesario para sus tareas. Entonces, ¿qué es una notificación? Esencialmente, una vez que el cliente activa notificaciones, escribiendo un 1 en la bit como de la primera posición del CCCD, que es Client Characteristic Configuration Descriptor, esto. eh, entonces el servidor va a comenzar a enviar notificaciones al cliente sobre esa característica específica, ¿cierto? Porque el CCCD lo va a tener cada característica por separado. Como vimos aquí, como cada característica puede tener su propio descriptor. Entonces, ¿cuándo envía las notificaciones? Lo define el protocolo, esencialmente lo define como el servicio específico al que estás leyendo. Por ejemplo, un servicio de monitoreo de pulso podría tener notificaciones cada un segundo, pequeña información que te importa como en intervalos regulares. Pero también pueden haber notificaciones en respuesta a eventos que van ocurriendo. Por ejemplo, si tú tenés el interruptor de la luz de tu pieza conectado a Bluetooth, como con su propio servidor de Bluetooth, GAT, un cliente que se conecte podría querer tener notificaciones de cuando se enciende o se apaga. Entonces eso es en respuesta a un evento. No tienes que andar enviando en intervalos regulares como el interruptor está prendido, el interruptor está prendido, el interruptor está prendido, sino que tú puedes solo avisarle al cliente cuando el interruptor se apaga o se enciende. Entonces esencialmente el tiempo lo define el servicio en particular que está ofreciendo. Las indicaciones son muy parecidas. La diferencia es que, bueno, aquí el cliente tiene que enviar un ACK cada vez que el servidor envía una notificación. Ahora, si ustedes se acordarán, yo mencioné en la primera clase sobre Bluetooth que la capa de enlace de Bluetooth siempre verifica que los mensajes enviados lleguen y lleguen correctamente. Entonces, estos ACK no son como para verificar como la confiabilidad del enlace, porque el hecho de que envíe ACK no significa que las notificaciones no sean confiables. Las notificaciones siempre van a llegar al cliente. El punto de la ACK es para decirle al servidor que la indicación no fue descartada por como su propia implementación. Como que había algún software corriendo en el dispositivo que estaba tomando esa indicación. En la práctica no vamos a usar indicaciones realmente mucho. Pueden usar solo notificaciones en sus tareas. Como esta cosa de las ACK no es tan útil. O menos para nuestro caso de uso. Entonces vamos a código. ¿Cómo usar notificaciones? Bueno, aquí estamos en nuestro código de siempre. El código de Blick. Y lo primero que vamos a hacer es borrar esto de guardar y leer números.
porque ya no nos importa. Pero primero tenemos que definir que una característica sea notificable en nuestro código en Nimble. Entonces este es nuestro código el que corre en el SPNC. Y tenemos nuestra clásica estructura en la que se definen los servicios, ¿cierto? Tenemos nuestro servicio store, que lo vemos en la última clase, la de sobreescribir y leer. Y para decir que esta característica es notificable, solo tenemos que añadir una flag, que es ble get characteristic f notify, flag notify. Obviamente no es todo lo que tenemos que hacer, pero esto es lo primero. Lo segundo es manejar, que la que ver como que el cliente pida notificaciones, ¿cierto? Vimos que para pedir notificaciones lo que uno hace es escribir en el CSCD, pero esto lo maneja el stack por sí mismo y nos avisa por esta función, el Connection Event Handler. Esencialmente esto es una decisión de diseño que tiene Nimble, que es que la suscripción es un cambio en el estado de la conexión, entonces nos avisa por aquí, ¿cierto? Entonces está el evento connect, el evento disconnect, y está por último el event, ahí, no sé escribir, de gap event subscribe. Y hay que hacer un par de cosas aquí. Lo primero vamos a poner un log, vamos a decir suscripción de cliente D actualizada a un valor. Entonces subscribe connection handle, y lo mismo aquí, subscribe esto es current notification, como el estado actual de las notificaciones, porque también nos da el previo y el estado previo de indicaciones, pero a nosotros nos importan las notificaciones nomás. Lo queremos almacenar de alguna forma, entonces vamos a definir aquí una variable. Vamos a decir notify status igual a event subscribe con notify. Este va a ser 1 cuando se hayan activado las notificaciones y 0 cuando se desactivan. También nos interesa guardar el atributo y la conexión a la que se suscribió. Entonces podemos decir if notify status es perdón, si notify status es 1, tenía que crear esta variable primero. Vamos a guardar el atributo y la conexión. Entonces notify attribute es event subscribe notify attribute handle. Eso. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces si es 1 lo seteamos estas dos variables, y si es 0 vamos a setear estas variables a 0. Entonces así nos enteramos cuando tenemos que enviar notificación y cuando no. Ahora, hay una última cosa que nos importa, que es como realmente enviar las notificaciones, ¿cierto? Para eso necesitamos que haya alguna especie de loop corriendo constantemente, que vaya enviando,
llamando a la función que envía notificaciones, vamos a hacer, como decía antes, como podemos enviarlas cuando queramos, pero nosotros vamos a hacer notificaciones en intervalos regulares. Porque es lo que van a tener que hacer la tarea, así que les conviene, como es lo que les sirve. Entonces vamos a definir un task. Un task del sistema operativo del SP, que ya les mencioné, es un sistema operativo muy minimalista que se llama FreeRTOS. Un task representa como un thread, pero la diferencia entre un task y un thread es que el task tiene que correr como durante todo el programa. No es como un thread que llamas a una función, que la función eventualmente como retorna. El task no debería retornar en general. Puede, pero tiene ciertos problemas como en cómo maneja la memoria. En general los tasks tienen que correr como permanentemente. Entonces vamos a crear un task. Se va a llamar task notificador. Y lo que tiene que hacer esto es un loop infinito en el que espera un poco y después chequea si hay una notificación con la variable notify status, como si hay que enviar notificaciones, y la envía. Entonces loop infinito, lo típico, for, punto coma, punto coma. Y para esperar, vamos a esperar unos 100 milisegundos. Y la función que vamos a usar para eso es esta, btask delay. Y le pasamos 100 milisegundos. Ahora, esta función recibe un valor en siglos del reloj, no en milisegundos. Entonces, para transformar estos 100 milisegundos a siglos del reloj, lo dividimos por una variable que se llama por tick period ms. O sea, sí, eso mismo. Y eso debería dar casi exactamente como 100 milisegundos. O exactamente, ¿no? También pueden usar la típica función sleep de C, pero esto es como más exacto. Como la función sleep de la librería estándar. Entonces ahora vamos a chequear si el estado de la notificación es 1. Y en el caso de que sea, vamos a enviar 1. Que se envía con esta función ble get notify. Y notify toma la conexión por la que hay que enviar la notificación y el handle del atributo. Entonces decimos notify con y notify attribute. Se llama cats notify. Ahora esta función retorna un error, como un estado error, entonces nos interesa chequearlo siempre. Decimos puse AR. Si el error es distinto a 0, entonces decimos onda error enviando notificación de atributo -d, o sea, porcentaje d a cliente porcentaje d. Y ponemos continue. Bueno, en caso de que no haya un error, por si no saben, continue termina el ciclo, como este ciclo for, así que va a retornar hasta acá. Y en caso de que no haya un error, entonces significa que se envía la notificación, entonces decimos enviada por atributo D a cliente D. Y creo que eso es todo lo que necesitamos. Bueno, necesitamos que creamos esta función de task, pero necesitamos ejecutarla. Entonces en nuestra función main vamos a iniciar el task. Y se hace de la siguiente forma. Antes de correr Nimble port run, que si no se acuerdan, es una función que corre como por siempre y que ejecuta el stack de Nimble.
Justo antes nosotros vamos a decir es task create. Vamos a pasar la función que queremos. Vamos a darle un nombre. Vamos a decir el tamaño, el stack del task en bytes. Yo le voy a dar unos 4 kilobytes, así que vamos a decir 4098, 96. Luego, ¿qué más recibe? Ya, entonces después le vamos a pasar un argumento arbitrario. No va a pasar nada, así que va a pasar nulo, ¿no? Vamos a darle una prioridad. 5 es una que elegí al azar. Y le damos también un valor de red, como un puntero a donde queremos almacenar como el handle de este task. Tampoco nos importa, así que vamos a dejarlo en nulo. Pues acá notify status era notify task. Notify fire task. Ahí está. Y eso va a ejecutar la función. Ya, creo que eso sería todo. Entonces, una vez estemos manejando esto, vamos a nuestro código en Python. Y luego de imprimir los servicios y características, podemos iniciar las notificaciones. Para esto entonces vamos a usar una función que se llama client. Recuerden que client es como el objeto que representa la conexión. Hicimos start notify asíncrono, así que aquí llamaré wait. Y esto recibe el UID de la característica que queremos notificar y un callback, que va a ser una función. Notify callback. Y tenemos que definir esa función, obviamente, así que decimos notify callback. Esto va a recibir el sender, que es un objeto que representa la característica, o sea, va a ser blick get characteristic. Y los datos, que va a ser un arreglo de bytes, son bytes array. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a printarlo nuevo. Notificación recibida y el valor. Vamos a leer como un int. Entonces, una vez iniciadas las notificaciones, podemos esperar. Se hace con esto async o sleep. Vamos a esperar un segundo y vamos a stop notify. Entonces ahí vamos a detener las notificaciones. Entonces en ese segundo que vamos a esperar entre que iniciamos las notificaciones y detenemos las notificaciones, deberían llegarnos más o menos 11 notificaciones en total de la característica. Porque la estamos enviando cada 100 milisegundos. Entonces probemos nuestro que esté. Flash. No, estoy en la línea. Entonces ahí dice advertising comenzado y vamos a correr nuestro script de Python. ¿Qué
¿Qué onda? Ahí está. Entonces dice conectado al cliente y envía 10 notificaciones con el valor cero. ¿Y por qué es cero? Es porque el valor de nuestra característica ahora mismo es cero. Entonces, antes de iniciar las notificaciones, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer? Eh, Vamos a escribir en esa característica algún valor que nos interese. Vamos a decir el número 5. Le vamos a dar un tamaño de 1. Una coma. Y ahí hay que hacerle bye. Ya. ¿Qué sería hacer? Ahora si lo ejecutamos debería decirnos 5, 5, 5, 5, 5. ¿Qué onda? Parece que como que se me está bloqueando el Bluetooth del computador. Ahí está. No sé qué onda. Bueno. Y bueno, como vimos, efectivamente se está guardando 5. Vamos a hacer un par de tests más. Por ejemplo, vamos a decir... escribir un 114 y 88. Pero recibir 5, 5, 5, 5, 114, 114, 114, 114 y así. O podemos ver el mismo mensaje antes. Sí, parece que hay un error en el código del SP. Como que se está desconectando automáticamente al tiro. Bueno, voy a iniciarlo de nuevo. Parece que eso resuelve. Bueno, ahí vimos lo que esperábamos. Con respecto a por qué no me dejaba conectarme. Se parece que está viendo un error. Muy raro. Bueno, lo voy a resolver. Por mientras eso es todo. Espero que les sirva. Debería ser más o menos todo lo que van a necesitar para sus tareas, así que eso, éxito. Cualquier cosa igual me pueden preguntar siempre por el foro de cursos o por mensaje, como quieran. Nos vemos.